Capítulo 20. Partidos políticos. Desde un punto de vista teórico, hoy en día podemos definir el partido político como una asociación de personas que comparten las mismas ideas sobre la gestión del Estado. En cuanto a la función que ejercen los partidos políticos en un Estado democrático, desde la perspectiva tradicional es la representación de la voluntad popular. Sin embargo, desde una perspectiva más actual y en consonancia con la realidad actual, podemos decir que la función que ejercen hoy en día los partidos políticos en un Estado democrático es permitir la expresión del pluralismo político que puede ser refrendado por la voluntad popular con la finalidad de que la represente. No vamos a explicar ahora esta diferencia de matiz, pues lo entenderá el lector al final de este tema. Clasificación de los partidos políticos. Muchas son las clasificaciones que se pueden hacer de los partidos políticos, pero desde el punto de vista democrático, ello no tiene mayor relevancia, pues la democracia está concebida para que en ella puedan gobernar partidos políticos con ideologías políticas diferentes. No obstante, teniendo en cuenta la realidad social existente, no está de más que hagamos aquí una clasificación de los partidos políticos desde dos perspectivas distintas. 1. En atención a su ideología, podemos dividir los partidos en dos grandes grupos, partidos de derecha y partidos de izquierda. 2. En atención a los valores y conductas democráticas, podemos dividir los partidos en dos grandes grupos, partidos democráticos y partidos antidemocráticos. Partidos de derecha y partidos de izquierda. Dado el maniqueísmo político y la tergiversación de los conceptos, no es fácil dar una definición del concepto político derecha y del concepto político izquierda. Por ello, no pretendemos dar una definición dogmática, sino simplemente una definición que se basa en la forma en que ambas ideologías conciben la sociedad. Partidos de derechas. Puede decirse que un partido es de derechas cuando fundamenta su ideología política en la libertad de la persona, en el derecho de la persona para actuar libremente y sin más límites que respeto a las normas de convivencia, y en definitiva, que el derecho del Estado dimana del derecho individual de cada persona que autoriza al Estado para que gestione la vida social. Partidos de izquierdas. Puede decirse que un partido es de izquierdas cuando fundamenta su ideología política en el derecho del pueblo como ente colectivo, es decir, en el derecho que tiene el pueblo para regular la vida social de las personas, cuya libertad no se niega, pero está sometida a la voluntad del pueblo. Y en definitiva, el derecho del Estado dimana del pueblo como ente colectivo. Partidos democráticos y partidos antidemocráticos. Partidos democráticos. Lo primero que tenemos que decir es que tan democrático puede ser un partido de derechas como un partido de izquierdas, o en su caso, tan antidemocrático puede ser un partido de derechas como un partido de izquierdas. Lo que define un partido democrático de otro que no lo es, no es su ideología política, sino el respeto que tenga el partido a las normas del Estado democrático. Precisamente la democracia se basa en permitir la alternativa de los partidos políticos, que lo más probable es que tengan ideologías diferentes. Y todo partido que respete las normas democráticas es un partido democrático, al margen de su ideología política. Partidos antidemocráticos. Al margen de su ideología, hay partidos políticos que no pueden ser considerados democráticos, ni una democracia puede permitirlos. Debemos encuadrar aquí a todos aquellos partidos que no respetan las normas democráticas. Dicho esto, es de destacar que lo que suele ocurrir es que los partidos que no son democráticos también suelen tener ideologías antidemocráticas, que es una forma indirecta de antidemocracia, racismo, xenofobia, odio al contrario, etc. Por lo tanto, el no respeto a las normas democráticas puede ser de múltiples formas, de forma directa, de forma indirecta, por la vía de hecho,
amparando, protegiendo, justificando a quien vulnera la democracia, promoviendo el odio y el enfrentamiento ciudadano, tergiversando los valores democráticos, etc. El no respeto a las normas democráticas por parte de los dirigentes de algún partido político no se puede permitir bajo ningún concepto y su conducta debe ser sancionada e incluso, en su caso, la disolución del propio partido político. A modo de ejemplo, diremos que desde el punto de vista democrático no se puede comprender cómo en España, después de la declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017, los partidos políticos que promovieron o apoyaron dicha declaración de independencia, vulnerando toda legalidad democrática, continúen ejerciendo su actividad política y se mantenga activa la estructura independentista y sigan haciendo manifestaciones independentistas, con vulneración, a nuestro entender, de toda legalidad democrática. Junio 2019, más de año y medio después. No cabe alegar que en una democracia se tiene que permitir cualquier partido político. Esto solo lo puede decir un falso demócrata. Si se tolera un partido antidemocrático, es decir, un partido que no respeta la democracia, es lo mismo que decir que son partidos que con sus actos y acciones pretenden lograr la destrucción de la democracia, porque en democracia todas las ideas son respetables. Sencillamente inadmisible y solo un falso demócrata puede defender una cosa así. Sobran explicaciones. Finalidad y funciones de los partidos políticos. Finalidad de los partidos políticos. La finalidad de los partidos políticos ya se deduce de lo expuesto y puede decirse que la finalidad es la gestión del Estado. Al menos en teoría debería ser así, pues en la práctica podemos constatar que en muchas ocasiones la finalidad es el enriquecimiento propio. Por ello, es muy importante resaltar que la gestión del Estado debe ser para beneficio de la sociedad, lo que implícitamente conlleva que en todo partido político su finalidad intrínseca debe ser estar al servicio de la sociedad en general, y su finalidad extrínseca debe ser la gestión del Estado para beneficio de la sociedad. Funciones de los partidos políticos. Se suele decir que la función de un partido político es representar al pueblo. Ello es correcto y en principio nadie cuestiona esta función esencial del partido político. Pero lo cierto es que a lo largo de los años esta función esencial se ha ido pervirtiendo hasta límites inmorales, como veremos más adelante. Otra función importante de los partidos políticos en una democracia representativa es la didáctica. Es decir, el partido político, además de tener en cuenta la voluntad popular, debe informar a los ciudadanos de las consecuencias de determinadas acciones, por muy populares que éstas sean, y aunque ello les pueda restar votos. Es su obligación para con los ciudadanos. Esta función didáctica de los partidos políticos, que es esencial en democracia, ha ido en decadencia, y lo que es peor, es que está siendo sustituida por el adoctrinamiento, que no es lo mismo. Podríamos exponer aquí otras funciones de los partidos políticos, pero teniendo en cuenta que el objeto de este libro no son los partidos políticos, sino la democracia, la referencia a los partidos políticos lo es en relación con la función o rol que deben desempeñar en una democracia. Por ello, nos limitaremos aquí a aquellos aspectos de los partidos políticos que hoy en día más deben ser tenidos en consideración en un Estado democrático. Realidad actual de los partidos políticos. Hemos dicho que el ser humano es un ser social, pues necesita vivir en sociedad, y toda sociedad humana necesita un líder que dirija la sociedad, y esto ha sido así desde siempre. Incluso en el reino animal de los primates, con los que estamos emparentados, también existe la figura del líder o jefe. Lo que varía de una sociedad humana a otra y a lo largo del tiempo es la forma de selección del líder. Una forma de selección en el mundo animal es la fuerza física, y este sistema de la fuerza física también imperó durante años en muchas comunidades humanas. Ahora bien, lo importante no es el sistema de selección en sí, sino que el sistema permita la selección del mejor jefe para la comunidad. En las democracias modernas,
que son democracias representativas, los partidos políticos han adquirido una gran importancia en el sistema de selección y han adquirido un protagonismo tan elevado que hoy en día se dice que las democracias son partidocracias, es decir, democracia de partidos. Esto ocurre por múltiples factores, como consecuencia de los cambios sociales que han provocado y permitido que los partidos políticos fueran transmutando de órganos de representación directa del pueblo a órganos de representación de sí mismos e indirectamente del pueblo. Estos cambios sociales son inevitables y tienen su razón de ser. Es por ello que la partidocracia en sí misma no es ni buena ni mala como sistema de representación. Lo importante es que la gente sea consciente de este hecho para que no se deje engañar. Para que se comprenda bien este hecho y sobre todo se asimile lo que aquí se quiere decir, es imprescindible contar en pinceladas cómo se ha generado la figura del jefe en los pueblos primitivos hasta llegar a los partidos políticos actuales. Del jefe de la tribu a los partidos políticos. La exposición que aquí vamos a hacer de este proceso no es una exposición histórica ni cronológica, sino didáctica. Por lo que se sabe de algunos pueblos primitivos y del comportamiento de algunos primates, cabe pensar que tanto en las tribus como en los pueblos más primitivos, el jefe y líder del grupo se imponía por la fuerza. Con las condiciones de vida que tenían, posiblemente el mejor sistema para sobrevivir era con un jefe fuerte. Este sistema es eficiente en comunidades muy pequeñas, sin infraestructuras y que viven directamente de lo que da la naturaleza. Pero conforme crece la comunidad, este sistema se va haciendo menos eficiente, pues la fuerza física dura unos pocos años, lo que hacía que los cambios de jefe fueran constantes. Además, ello genera muchas tensiones internas, pues propicia matar al jefe para ocupar su lugar, y así sucesivamente. Y si la comunidad había alcanzado un cierto tamaño, piénsese por ejemplo en las primeras comunidades agrícolas y ganaderas. Ello generaba peleas internas, grupos enfrentados y división en el pueblo. Por ello, no es de extrañar que si un buen jefe conseguía alcanzar en una comunidad agrícola y ganadera tranquilidad, estabilidad y prosperidad, la mejor opción en la sucesión del jefe era que el hijo del jefe ocupara su lugar de forma pacífica y así continuar con el legado de su padre. Así nacieron las primeras monarquías, pues era un sistema de gobierno mucho más eficiente para unos pueblos que ya eran agrícolas y ganaderos y necesitaban de estabilidad y seguridad para prosperar. Las monarquías funcionaron más o menos bien durante siglos, porque daban unión, estabilidad e identidad al pueblo, y el progreso y la estabilidad del pueblo dio lugar a grandes monarquías. Lo que ocurrió con las monarquías absolutistas es que, al pasar el trono de padres a hijos durante tantos años, perdieron todo contacto con el pueblo y pensaron que su reinado provenía de Dios y no del pueblo, y por lo tanto ellos no tenían que estar al servicio del pueblo, sino que era el pueblo el que tenía que estar a su servicio, lo que generó en muchos casos auténticas tiranías. Llegó un momento en que el pueblo se rebela contra esta situación de tiranía y reclama su derecho a detentar el poder. Y ello planteó el problema de cómo se elige al representante del pueblo, surgiendo así las repúblicas y las monarquías parlamentarias. Y en este mundo moderno, densamente poblado e interrelacionado, el sistema que se encontró para elegir a los representantes del pueblo es mediante el voto y el sistema de partidos políticos. Origen de los partidos políticos modernos. Los partidos políticos modernos surgieron como consecuencia de la revolución industrial y los cambios sociales que ello generó, siglos XIX y XX. La revolución industrial trajo consigo la concentración de grandes masas humanas en torno a los centros industriales, en cuyas fábricas trabajaban cientos de obreros en condiciones muy penosas. Llegó un momento en el cual todos los trabajadores estaban en una situación muy similar de explotación laboral y precariedad social. Esto hizo que los trabajadores decidieran unirse en defensa de sus intereses tanto laborales como sociales, surgiendo los primeros sindicatos para la defensa de los intereses laborales y también surge la necesidad de unión en partidos políticos para la defensa de los intereses sociales.
Los partidos políticos de masas surgen como consecuencia de la lucha y actividades que hace el pueblo en defensa de sus derechos e intereses sociales y también por la petición de que se reconozca el derecho de sufragio a todos los ciudadanos, sufragio universal. Estas peticiones que el pueblo realiza fuera del Parlamento posteriormente se trasladan al Parlamento por medio de los partidos políticos. No es de extrañar entonces que los partidos políticos de masas, con los fines que persiguen en ese momento histórico, tengan vínculos con otras instituciones sociales, sindicatos e incluso con algún periódico. Los partidos políticos de masa constituían organizaciones permanentes, lo que implica una infraestructura y un costo. La financiación de estos partidos políticos se hacía con la cuota de sus afiliados. Esta masificación de los partidos hizo que se estructuraran en forma piramidal, de forma que en la base estaban los afiliados y en la cúspide estaba la ejecutiva del partido. Y entre las bases y la cúspide solía existir una serie de estratos intermedios que cada partido organizaba como estimaba oportuno, así agrupaciones, federaciones territoriales, etc. La ejecutiva de los partidos la integraban los delegados elegidos por los niveles inferiores. La consecuencia lógica de todo este proceso de masificación y representación permanente de sus afiliados conllevó a la burocratización de los partidos políticos. También debemos tener presente aquí dos principios ideológico-políticos que imperaban en ese momento en la sociedad y que el pueblo hizo suyos, como son la idea de Estado nacional y la idea de soberanía nacional. Efectivamente, fueron estas dos ideas de Estado nacional y soberanía nacional los cimientos del Estado democrático y de los partidos políticos, pues sin la idea de soberanía nacional, es decir, que quien manda en toda la nación es la totalidad del pueblo, la democracia no existiría. Y sin la idea de Estado nacional, tampoco existiría la democracia, pues el pueblo no podría ejercer su soberanía en todo el territorio. Es muy importante dejar claro aquí que fueron las ideas de Estado nacional y soberanía nacional lo que generó la idea de Estado democrático. Y es la idea de Estado democrático la que generó la aparición de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos no son los que crearon la idea de Estado nacional, Estado democrático o soberanía nacional, sino al revés. Las ideas de Estado nacional, soberanía nacional y Estado democrático generaron la aparición de los partidos políticos como medio para hacer realidad el Estado democrático y la soberanía nacional. Es importante tener estas ideas muy claras porque últimamente los partidos políticos dan a entender que ellos son los que determinan el Estado democrático y la soberanía nacional, lo que significa que se subrogan en el lugar del pueblo. O dicho en términos más claros, lo que nos están diciendo los partidos políticos es que el Estado democrático y la soberanía nacional le corresponde a ellos y no al pueblo. Esto está pasando porque a los partidos políticos actuales les ha pasado lo mismo que les pasó a las monarquías absolutas en su día, que poco a poco fueron adquiriendo mayor protagonismo y egocentrismo, y conforme fue aumentando el egocentrismo, más se fueron separando del pueblo. Hasta tal punto esto es así que hoy en día muchos partidos políticos se creen y se pregonan como los auténticos representantes del pueblo, es decir, y esto es muy importante aclararlo, ellos ya no están representando al pueblo, sino que lo que dicen es nosotros somos los representantes del pueblo, que no es lo mismo. Lo que hacen estos partidos políticos es invertir los términos de la representación, de forma que como ellos son la representación del pueblo, la gente tiene que obedecer y estar a su servicio, tal cual las monarquías absolutas. Efectivamente, esto recuerda mucho a lo que pasó con las monarquías absolutas, que al final se creían que era el pueblo quien tenía que estar a su servicio en vez de la monarquía a servicio del pueblo. Esta comparación de las monarquías absolutas con los partidos políticos actuales no es para que se comparen ambos entes, sino los procesos de desafección de dichos entes con el pueblo. Se dijo que este proceso de desafección de los partidos políticos con relación al pueblo era la consecuencia de los cambios sociales, pero al margen de los cambios sociales es conveniente dejar constancia de cómo se produce este proceso de desafección y egocentrismo de los partidos políticos actuales. Y en este sentido debemos tener en cuenta tres aspectos que concurren simultáneamente en este proceso. Primer aspecto,
burocratización y profesionalización. Segundo aspecto, directrices ideológicas. Tercer aspecto, estructura piramidal. Primer aspecto, burocratización y profesionalización. 1. La masificación y generalización de los partidos políticos creó la necesidad de tener que determinar cómo se organiza el partido, lo que conllevó a la burocratización de los partidos. 2. La burocratización de los partidos exige estructuras burocráticas estables. 3. Las estructuras burocráticas estables exigen la existencia de burócratas profesionales al frente de la estructura del partido. 4. Y los burócratas profesionales dentro de los partidos políticos da lugar a la aparición de los políticos profesionales. Políticos profesionales que no salen tanto de las bases, sino de la burocracia del partido, y las bases se limitan a confirmarlos con su voto. Segundo aspecto, directrices ideológicas. 1. Los partidos políticos masificados y generalizados necesitan establecer cuáles son sus directrices ideológicas para mantener la coherencia ideológica y evitar la desorientación ideológica debido a la disparidad de criterios. 2. El establecimiento de directrices ideológicas exige el establecimiento de un reglamento disciplinario por si alguien no respeta la directriz. 3. Además, para que la organización funcione, exige establecer normas de funcionamiento interno. Tercer aspecto, estructura piramidal. 1. Al frente de la estructura del partido está la ejecutiva del partido, formada por los políticos profesionales, pues el ejercicio de esta función requiere dedicación exclusiva. 2. La ejecutiva del partido es quien designa a las personas que están al frente de las distintas estructuras del partido. Esto determina dos cosas. A. Las personas que están al frente de las distintas estructuras del partido son afines y están en consonancia con la ejecutiva del partido. B. Estas personas también son políticos profesionales, pues ejercen la función con dedicación exclusiva. 3. La ejecutiva del partido es quien se encarga de redactar las directrices ideológicas del partido. El hecho de que posteriormente las tengan que aprobar los afiliados no modifica este planteamiento. 4. La ejecutiva del partido también establece las normas de funcionamiento interno, organización, forma de establecer propuestas, sistemas de votación de las propuestas, selección de candidatos, etcétera, etcétera. Con lo cual, estas normas internas se ajustan mucho a los intereses de la ejecutiva. Normas internas que se pueden modificar y son propias de cada partido político. Se denominan estatutos. 5. La ejecutiva del partido también redacta el reglamento disciplinario. 6. Las personas que se encargan de velar por el cumplimiento de las directrices del partido y aplicar el reglamento disciplinario son designadas o afines con la ejecutiva del partido. 7. La ejecutiva del partido la preside el presidente del partido, cuyo presidente ya procura que la ejecutiva le sea afín y fiel. Las conclusiones son: A. Lo que dice el presidente del partido lo aprueba su ejecutiva. B. Lo que aprueba la ejecutiva lo lleva a cabo el partido. Téngase en cuenta que son políticos profesionales, la estructura del partido es piramidal y la política es su modus vivendi y muchos no tienen formación laboral alguna. C. Si alguien discrepa, se arriesga a perder su posición no solo en el partido, sino también su posición económica y social. D. Con lo cual, como consecuencia de este proceso evolutivo de los partidos políticos, lo que se produce es: 1. La hegemonía del presidente del partido sobre cualquier otro criterio. 2. El egocentrismo del partido político. 3. La desafección del partido en relación con el pueblo. Por todo lo expuesto queda claro que hoy en día los partidos políticos ya no son una manifestación del pueblo, sino que lo que dicen son manifestaciones propias con la finalidad de dar a conocer al pueblo cuál es su ideología, sus ideas sobre la gestión del Estado y posibles soluciones a problemas concretos. Y por mucho que digan los políticos de que todo cuanto ellos dicen y hacen es una manifestación del pueblo, no es cierto, que no te engañen. Lo que dice un partido político hoy en día es única y exclusivamente lo que dice ese partido político y nada más, no lo dice el pueblo.
Cuestión distinta y lógica es que aquellos ciudadanos que estén conformes con lo que dice y hace el partido político le voten, y los votos que haya recibido de los ciudadanos determinará su representación. Partidocracia. Como se ha dicho, se denomina partidocracia a la democracia basada en los partidos políticos, los cuales ya no son una representación del pueblo, sino que son gestores de la función pública, y su capacidad de gestión vendrá determinada en la medida en que cada ciudadano le haya dado su voto. Que en las partidocracias los partidos políticos deban ser considerados gestores y no se puedan considerar los representantes del pueblo, se fundamenta básicamente en dos cuestiones. Una, que en la práctica de hoy en día el pueblo no le dice al partido político qué debe decir o hacer, sino que es el partido político el que dice lo que piensa hacer, y si la gente está de acuerdo con esa propuesta, le vota. Es decir, representan al pueblo en la medida que el pueblo le da su voto, pero hoy en día los partidos políticos en sí mismos no son una representación del pueblo. 2. En este mundo moderno, a nivel de Estado, la toma de determinadas decisiones exige conocimientos específicos que la gente en general no tiene, y por lo tanto la gente con su voto da su confianza y autorización a determinados políticos para la gestión del Estado. Es decir, la gente no le dice al político lo que tiene que hacer, sino que es el político quien le dice a la gente cuáles son sus directrices políticas y lo que piensa hacer para la gestión del Estado. Y lo que hace la gente, si considera que es la mejor opción, es darle su confianza con su voto para que gobierne. Pero si la gestión política es nefasta, el político no le puede decir a la gente, en descarga de su responsabilidad, hice lo que vosotros queríais, pues si la gente le dio su confianza con su voto, es porque el político le dio a entender que con su gestión política se solventarían los problemas del Estado. Lo que significa que, en principio, la gente no es responsable, y sí son responsables los políticos que hicieron y gestionaron las propuestas ineficaces o perjudiciales. Aquí, el engañado es el pueblo. Por ello, los responsables de una mala gestión siempre son los políticos, por mucho que digan los políticos de que hicieron lo que el pueblo quería. No obstante lo dicho, la gente no está exenta de responsabilidad si se deja engañar. Aquí nos remitimos a lo dicho en temas anteriores. El hecho de que en las democracias de hoy en día, partidocracias, los partidos políticos deban ser considerados gestores no significa que tengan que renunciar a su ideología política y que ejerzan una función meramente de gestión técnica, pues toda gestión política exige una ideología política de principios y valores que deben enfocar su labor de gestión. Esta nueva realidad político-social de los partidos políticos no es sólo la consecuencia de la evolución antedicha de los partidos políticos, sino también consecuencia de los cambios que se han producido en la sociedad como consecuencia de los avances tecnológicos. Por eso, la partidocracia ha venido para quedarse hasta que nuevos cambios sociales dispongan otra cosa. Efectivamente, los avances tecnológicos han hecho que las distancias se acorten en el tiempo, que todo esté interrelacionado y que cualquier toma de decisión sobre una cosa concreta repercute en otras muchas cosas que aparentemente no guardan relación entre sí. A modo de ejemplo, supongamos que arde una fábrica en China y, sorpresa, se encarecen los ordenadores en todo el mundo. El motivo: la fábrica que ardió fabricaba la mitad de las memorias que utilizan los ordenadores de todo el mundo. Lo expuesto hace que en la sociedad moderna la toma de decisiones a veces sea más compleja de lo que aparenta, pues requiere una información específica que la gente en general no tiene, y eso hace que en la práctica las decisiones las tomen los políticos. Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, la partidocracia en sí misma no es buena ni mala. Dependerá cómo la sociedad gestiona esta nueva realidad político-social. Y para ello, lo que es imprescindible
es que la sociedad sea consciente de esta nueva realidad político-social. Es muy importante que la gente sea consciente de esta nueva realidad social de los partidos políticos para evitar que engañen a la gente. Efectivamente, si una persona demócrata simpatiza con la ideología de un partido y se cree que lo que dice el partido es una manifestación del pueblo, no se cuestionará lo que dice el partido y lo apoyará por ser la voluntad del pueblo, e incluso aunque no esté de acuerdo. Y de esta forma tan simple pero eficaz, los partidos políticos manipulan a sus simpatizantes. Por ello, si nos empeñamos en mantener que hoy en día los partidos políticos siguen siendo la representación del pueblo, no nos puede sorprender que los políticos nos engañen diciendo que lo que ellos dicen es lo que quiere el pueblo. Sin embargo, si uno considera que el partido político es un gestor, el ciudadano demócrata actuará de forma diferente. Primero, moralmente no se siente obligado a apoyar de forma incondicional lo que dice el gestor, el partido político. Segundo, se cuestionará si lo que hace el gestor, partido político, está bien o mal. Tercero, si considera que lo que hace el gestor, partido político, no está bien, no lo apoyará y lo dirá, pues ello no va en contra de la voluntad popular, sino del gestor. Y de esta forma el ciudadano vuelve a recuperar el control de la sociedad, porque no apoyará al partido porque diga que es la voluntad del pueblo, que no lo es, sino que apoyará al partido político, al gestor, en la medida que esté de acuerdo con lo que dice y hace el partido político. Lo dicho aquí es algo que la gente en general intuye desde hace mucho tiempo, aunque sin lograr especificarlo, debido sobre todo a lo políticamente correcto. Efectivamente, según los políticos, lo políticamente correcto significa que si discrepas de lo que ellos dicen, ya no eres demócrata, porque ellos representan al pueblo y no tú. Lo curioso es que la gente en general hace tiempo que viene diciendo que los partidos, en vez de defender al pueblo, van a lo suyo. Un buen ejemplo de ello es el castigo a los delincuentes. El castigo a los delincuentes permite constatar, al margen de ideologías políticas, que los partidos políticos ya no representan al pueblo, sino a sí mismo, y que su talante democrático no es real, sino aparente. Efectivamente, aproximadamente el 80% de los españoles, de izquierdas y de derechas, quieren que a los delincuentes se les aplique y que cumplan la pena que le corresponde. Y los políticos dicen que no, que hay que dejarlos en libertad. Que los políticos actúen con tanto desdén hacia el pueblo, al que dicen representar, y la obsesión que tienen por favorecer al delincuente, demuestra el grado de desafección de los políticos con su pueblo. Pero algunos políticos no es desafección lo que sienten, sino total desprecio hacia el pueblo, como se refleja en los siguientes hechos. El padre de Diana Quer, en colaboración con los padres de Mariluz Cortés y Marta del Castillo, y cuyas hijas fueron asesinadas, promovieron una campaña de recogida de firmas para que se mantenga la prisión permanente revisable para los delitos de asesinato, año 2018. Pues bien, algún político, con total desprecio hacia las víctimas y el pueblo español que les vota, daban a entender que esta campaña para que los delincuentes cumplan la pena que le corresponde era un acto de venganza. Y como dijo uno de los padres, ¿de qué venganza hablan los políticos si al asesino de mi hija no le afecta para nada esta petición? Lo que es un acto de justicia y generosidad de estos padres en defensa de la vida de los hijos de otras personas, pues sus hijas ya están fallecidas, que sea calificado como un acto de venganza, es el mejor reflejo de que lo que dicen los partidos políticos no es lo que piensa el pueblo, aproximadamente el 80% del pueblo. Debemos tener en cuenta que 3 personas ya pueden crear un partido político. ¿Significa esto que por ser un partido político, aunque lo integren únicamente 3 personas, ya representan al pueblo? No, pues exactamente igual pasa con los demás partidos políticos. Soluciones según encuestas. Muchos partidos políticos, cuando se acercan las elecciones, se dedican a ver las encuestas para saber qué le preocupa a los ciudadanos, y durante la campaña se dedican a decir
que ellos son los representantes del pueblo y que lo que los ciudadanos quieren es más dinero para solucionar este problema, más dinero para solucionar este otro problema y así sucesivamente. El dinero seguro que lo gastan, pero los problemas permanecerán. Esta forma de actuar recuerda mucho la famosa frase de Groucho Marx que decía: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Los políticos saben perfectamente que esta forma de actuar no soluciona los problemas, pero como representantes del pueblo se limitaron a hacer lo que el pueblo quería: dar dinero para una cosa, dar dinero para otra cosa, y como dice el refranero español, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y aún encima el político no asume responsabilidad alguna, hizo lo que quería el pueblo. Sin embargo, si los partidos políticos son considerados gestores, en este caso los ciudadanos sí le van a pedir responsabilidades, porque a un gestor se le nombra para que gestione bien. Y si algo sale mal, aunque lo haya solicitado la gente, el gestor es responsable, pues tenía que haber dicho a la gente que eso no se podía hacer y las consecuencias negativas que ello conllevaba, e incluso negarse a hacerlo y convocar elecciones. El político no se puede escudar diciendo que nosotros somos los representantes del pueblo e hicimos lo que el pueblo quería, pues el pueblo sabe que los partidos políticos ya no son los representantes del pueblo, sino que son gestores políticos. Soluciones asamblearias. Algunos partidos políticos, para hacer lo que quieren y darse un halo de demócratas, suelen tomar decisiones en asambleas, y lo que dice la asamblea para ellos equivale a la representación de todo el pueblo. Esta forma de actuar, por mucho que aparente ser democrática, no lo es por muchas razones. En primer lugar, porque la gente de una asamblea no son todos los votantes, y, en segundo lugar, porque las asambleas los políticos las convocan cuando saben que las ganan, y si ven que la cosa no sale bien, dicen que no han llegado a un acuerdo. Esta es otra forma de no asumir responsabilidades, porque se hizo lo que aprobó la mayoría. La mayoría del pueblo para ellos lo son únicamente los que asistieron a la asamblea y votaron a favor. Por eso, la importancia de que hoy en día los partidos políticos sean considerados como meros gestores y no como representantes del pueblo, para evitar que los éxitos los lleven ellos y los fracasos se los atribuyan al pueblo, cuando lo cierto es que los partidos políticos hacen lo que quieren. Funcionamiento democrático de los partidos políticos. En las democracias, y en referencia a los partidos políticos, se dice que su funcionamiento debe ser democrático. Lógicamente, por funcionamiento democrático de los partidos políticos, no significa que todo cuanto se acuerde en el partido político tiene que ser votado por todos los afiliados y aprobarse por mayoría, pues esto haría ineficaz e inviable a todo partido político. Además, serían partidos muy manipulables, sobre todo si se trata de partidos nuevos. Por ejemplo, supongamos que 3 personas crean un partido y establecen una serie de principios y directrices, y resulta que popularmente tienen mucho éxito, pero muy pocos afiliados. Para evitar la competencia, otro partido le envía 200 personas para que se afilien. Una vez afiliados, como son mayoría, cambian todos los principios y directrices, con lo cual destruyen el partido. Es por ello que todos los partidos tienen un órgano de control y un régimen disciplinario, para que aquellas personas que estén en contra de los principios y directrices estatutarias puedan ser expulsadas por el partido, y esto es democrático. En los partidos políticos, cuando se habla de funcionamiento democrático, debe entenderse en el sentido de que su funcionamiento no puede ser antidemocrático. Por ejemplo, un partido con organización paramilitar, en el cual los afiliados deben obediencia al superior jerárquico y están obligados a cumplir sus órdenes. Las grandes perversiones de los partidos políticos. Antes de entrar a analizar las grandes perversiones de los partidos políticos, es imprescindible recordar desde el punto de vista clásico cuáles son, en esencia, la finalidad y funciones de un partido democrático. A. Estar al servicio del pueblo
B, representar al pueblo y C, función didáctica. Estas tres funciones, aunque expuestas separadamente, deben coexistir simultáneamente en un partido político democrático. Expuestas en síntesis la finalidad y funciones de un partido político desde el punto de vista clásico, pasemos ahora a exponer las grandes perversiones de los partidos políticos actualmente. A. No estar al servicio del pueblo. B. No representar al pueblo. Y C. Adoctrinamiento en vez de función didáctica. No estar al servicio del pueblo. Una de las grandes perversiones de los partidos políticos actuales es que su finalidad, en vez de ser el servicio al pueblo, es la defensa del partido, de los intereses del partido. El interés del partido es lo que justifica su acción, aunque su conducta perjudique al pueblo. El partido lo justifica todo. No debemos olvidar que la gran mayoría de los políticos carecen de experiencia laboral y no han hecho otra cosa que vivir de la política. Es su modus vivendi. En todos estos casos, cuando los políticos anteponen el interés del partido al interés del pueblo o de la nación, el gran perjudicado siempre es el pueblo. Consenso. Una buena prueba de que los partidos políticos no están al servicio del pueblo, sino de sus propios intereses, puede ser el llamado consenso entre partidos políticos, consensos más o menos mayoritarios. Efectivamente, si el consenso surge como consecuencia de una convergencia en una cuestión concreta, perfecto. Pero el consenso también puede ser una gran estafa democrática, cuando los partidos llegan a consensos no porque converjan en una cuestión concreta, sino que llegan a acuerdos que saben que son ineficaces o muy poco eficaces, con la única finalidad de acallar críticas y así permanecer los mismos en el poder y no asumir responsabilidades. En otras ocasiones, los políticos anuncian a bombo y platillo el consenso sobre un tema muy controvertido, dando a entender que es todo un ejemplo de responsabilidad y buen hacer. Lo curioso es que las conclusiones que sacan los políticos del consenso muchas veces son dispares, cuando no contradictorias. En este sentido, es de señalar la redacción de normas ambiguas, que queda muy bien para el consenso político, pero en la práctica a lo único que conlleva son pleitos, porque todos consideran que tienen razón, y como siempre, los más perjudicados, la gente trabajadora, que sabe cuándo empieza el pleito, pero no cuándo acabará, ni cómo acabará. Y si no dispone de dinero para mantener un pleito, no se puede arriesgar. Se impone la ley del más fuerte. Este tipo de consensos es una engañifa y son típicos de los partidos mayoritarios, con la finalidad de dar un aspecto de eficacia y buen hacer, cuando en realidad es una forma de mantenerse en el poder los partidos de siempre y que nadie les critique. No representar al pueblo. En democracia, los partidos políticos deben actuar en representación y en defensa del pueblo, siguiendo sus directrices ideológicas y en base a las cuales el pueblo le votó. Por lo tanto, si la función del partido político es actuar en representación y defensa del pueblo que le votó, debe actuar como tal y asumir su responsabilidad. Efectivamente, los votos que ha recibido el partido político y en virtud de los cuales el partido detenta el poder para gobernar, lo recibió en base a unas directrices políticas que dijo que iba a aplicar, y esta es la política que debe aplicar. Y, si por cualquier motivo no puede ejecutar alguna de las directrices, que asuma la responsabilidad y diga el motivo del no cumplimiento y que ejecute la política que más se ajuste a lo prometido o sea más viable con lo prometido. Lo que ocurre es que hoy en día muchos políticos, en vez de ejercer la representación que el pueblo les ha dado con su voto, actúa de forma demagógica para aparentar que hacen lo que quieren sus votantes y hacer lo que ellos quieren. Esta forma de actuar suele tener dos perfiles. 1. La consulta a las bases. 2. Lo que el pueblo dice. La consulta a las bases. Es normal y lógico que los partidos políticos consulten a sus bases determinadas cuestiones.
Es más, generalmente, los propios estatutos del partido suelen establecer en qué casos y en qué forma deben ser consultadas las bases. Ahora bien, una cosa es esto y otra cosa muy distinta es que los líderes del partido, a la hora de tener que tomar decisiones sobre cuestiones de gobierno que a él le corresponden, consulte a sus bases para saber qué decisión debe tomar. Esto no es democrático. Cuando el líder político consulta las bases sobre una cuestión cuya competencia le corresponde a él o a su ejecutiva, lo suele hacer con la finalidad de ejecutar la cuestión objeto de la consulta en los términos que él desea, sin asumir responsabilidades. Hice lo que me dijisteis. Debemos tener presente que hay líderes que saben perfectamente lo que pueden consultar y lo que no. Y cuando un líder hace este tipo de consultas, ya se encarga previamente de informar a sus bases sobre el tema y lo hace de tal forma que induce la respuesta que a él le interesa. Lo que no le interesa consultar, lo ejecuta discretamente sin más. A muchos le costará creer que los políticos puedan manipular a la gente con tanta facilidad como se da a entender. Y para responder a esta duda, baste recordar lo dicho anteriormente. A. Que hay personas que por su forma de ser instintivamente saben lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer para convencer a la gente. B. Que la libertad de opinión solo existe si uno recibe la información correcta, pues si la información es sesgada, uno cree que opina libremente cuando su opinión está condicionada por la información recibida del líder político. Esto pasa mucho en las consultas asamblearias, donde el líder informa a los suyos sobre un tema para después votar una resolución. Además, la gente que más acude a las asambleas son los más fieles seguidores del líder y por lo tanto las posibilidades de que se apruebe lo que dice el líder es casi total. Y en el supuesto de que las cosas no se hagan tal cual quería el líder, se dice que no hubo acuerdo suficiente y se aplaza la decisión hasta que al final, de una forma u otra, el líder consigue lo que quiere. Se suele decir que lo que se aprueba en las asambleas es la voz de su amo, el líder. C. También debemos tener en cuenta el adoctrinamiento que hacen los partidos políticos, que dificulta y a veces impide la reflexión objetiva. Lo expuesto no significa que manipular a la gente sea fácil. Lo que ocurre es que hay políticos que lo saben hacer muy bien y pregonan a los cuatro vientos lo democráticos que son, consultando a sus bases las decisiones que ellos deben tomar, pero solo consultan aquellos temas que le interesa consultar y que sabe que la gente le va a decir que sí. Pues bien, esta forma de gobernar, que aparentemente es muy democrática, no es democrática por varias razones. A. Las bases de los partidos no representan la diversidad del pueblo que le votó. Como mucho, representan lo que opina un grupo más o menos numeroso de personas con ideología afín. B. En la mayoría de los casos, las bases suelen ser la voz de su amo, pues su opinión viene condicionada por la información previa que le dio su líder. C. Además, conviene recordar lo dicho anteriormente de que hoy en día, en este mundo complejo e interrelacionado, no es posible que una persona acapare todos los conocimientos y además, si tiene que trabajar, tampoco tiene tiempo para informarse a fondo de las cuestiones para poder tomar decisiones con conocimiento de causa. Un buen ejemplo de ello es el Brexit del Reino Unido para salir de la Unión Europea, consulta realizada al pueblo en el año 2016, donde los ciudadanos votaron a favor de salir de la Unión Europea, 52% a favor del Brexit y 48% en contra, sin tener pleno conocimiento del tema. Y ahora, año 2018, al tener conocimiento de los pros y contras, mucha gente se siente engañada por los políticos. Es por ello por lo que las democracias actuales son representativas, lo que significa que la gente designa a aquellas personas que considera que mejor pueden gestionar sus intereses, y es al gestor, al político, a quien le corresponde tomar las decisiones. Para eso es el técnico y para eso fue nombrado. Y además, asumir responsabilidades. De lo contrario, es como si uno va al médico porque se encuentra mal y el médico le dice: «¿Tiene usted tal cosa? ¿Qué quiere que le recete?». Es el médico quien, en base a la dolencia que tiene el paciente, debe recetar una u otra cosa, y según vaya evolucionando la dolencia, irá adaptando el tratamiento. Queda claro que en una democracia representativa, representar al pueblo es actuar en nombre y en representación del pueblo que le votó, y no como actualmente suelen hacer muchos políticos que transmiten la responsabilidad de sus decisiones a sus bases.
y de esta forma sutil no asumen responsabilidades por su gestión, ya que hizo lo que quería el pueblo, o ejecutan actuaciones de difícil encuadre democrático o social al amparo de que es la voluntad del pueblo. Esta forma de actuar no es democrática, ya que tergiversa y vulnera la verdadera democracia representativa. Lo dicho no significa que el pueblo deba estar al margen de las decisiones que toman los políticos, pues ello sería en sí mismo la negación de la democracia, sino simplemente que las decisiones técnicas corresponden a los políticos. Con un ejemplo se comprenderá perfectamente lo que aquí se dice. Supongamos un país que no sabe qué hacer, si entrar en la Unión Europea o permanecer fuera de la Unión Europea. No sería lógico ni democrático que los políticos, para no asumir responsabilidades, hicieran sin más un referéndum. Unión Europea sí, Unión Europea no. Lo lógico y democrático sería que los políticos debatieran previamente en el Parlamento la cuestión. Unos partidos estarán a favor de la integración y otros en contra, con lo cual saldrán a la luz los pros y contras, los problemas y ventajas que ello conllevaría para el país. Y si gana el sí de integración en la Unión Europea en el Parlamento, dada su trascendencia, el pueblo tendría que ratificarlo en un referéndum. En este caso, el pueblo ya puede tener un cierto conocimiento del tema, no solo por lo que dicen, sino también quien lo dice, pues hay políticos que ofrecen mayor confianza o credibilidad que otros. Y todos estos datos es lo que permiten al ciudadano hacer una composición de pros y contras y una valoración mínima para poder opinar sobre el tema. Esta forma de actuar es muy similar a lo que hacen los ciudadanos en unas elecciones al Parlamento. Unos partidos políticos dicen una cosa, otros otra, y al final el ciudadano votará aquella opción que considere mejor. Lo que el pueblo dice. Otra cosa que hacen muy bien los políticos es hacer política de encuestas. Es decir, no tienen un verdadero planteamiento político, sino que se limitan a decir que van a solucionar todas aquellas cosas que en ese momento son objeto de preocupación para el pueblo, e incluso se permiten el lujo de decir una cosa en un sitio y lo contrario en otro. Que la gente se queja de la corrupción, ellos dicen, vamos a hacer una ley contra la corrupción. Que la gente se queja porque los pisos son caros, ellos dicen, vamos a hacer una ley para abaratar los pisos. Que la gente se queja por la falta de empleo, vamos a crear tantos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. La política de encuestas son políticas que en vez de solucionar el problema de fondo, enmascaran los síntomas mientras el problema de fondo sigue aumentando y agravando. Consideramos que con un ejemplo se puede entender mucho mejor los puestos en los párrafos anteriores. Supongamos que un médico, con el objeto de tener muchos pacientes y ganar mucho dinero, en vez de informar correctamente a sus pacientes para que se curen y tengan en un futuro una vida saludable, le pregunta qué le gusta hacer y qué le gusta comer. Que el paciente que está gordo le dice que le gusta ver la televisión y que se cansa cuando hace ejercicio. El médico le contesta, no se preocupe, procure no hacer ejercicio para no cansarse y vea toda la televisión que quiera para distraerse, que yo le doy unas pastillas para adelgazar. Que el paciente tiene colesterol y le gustan las comidas con mucha salsa, el médico le dice, no se preocupe, coma lo que quiera, que le doy unas pastillitas para el colesterol y ya está. Lógicamente, el médico sabe perfectamente que sus métodos no solucionan el problema de fondo y que a la larga lo agravan, pero cuando la gente se da cuenta de que su salud ya no tiene remedio, el médico se hizo millonario y se va a otra parte. Por si esto fuera poco, debemos añadir que los políticos que así actúan generalmente, por no decir siempre, no recogen el sentir de la gran mayoría de la gente. Pueden coincidir con el sentir mayoritario, pero nada más. Pues los políticos que así actúan aplican su oído selectivo y únicamente escuchan lo que quieren, y dentro de lo que quieren eligen lo que más les interesa, y le dan voz para que se escuche mucho y bien. Que algo se escuche mucho y bien no significa opinión mayoritaria. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en España, año 2018. Donde aproximadamente el 80% de la población, tanto de derechas como de izquierdas, está a favor de la prisión permanente revisable para los delincuentes peligrosos y, sin embargo, casi todos los partidos políticos dicen lo contrario. Y esos mismos partidos no se cansan de decir que ellos representan al pueblo, lo cual es una contradicción. Pero además tienen la desfachatez de decir que, como ellos representan al pueblo, el pueblo tiene que hacer lo que ellos dicen y quien no lo hace no es un demócrata.
Es decir, según ellos, los no demócratas no son ellos, sino el 80% de los españoles que piden el cumplimiento de las penas. Aunque la pregunta clave aquí no reside en el hecho de que lo que dicen los partidos políticos no representa al pueblo, como casi siempre los partidos políticos van a lo suyo, sino que la pregunta clave aquí es ¿por qué este empeño de los partidos políticos en defender a los delincuentes? Es evidente que a los políticos no les interesa solucionar los problemas de la sociedad ni que ésta progrese. A estos políticos lo que les interesa es que la sociedad tenga este tipo de problemas y que no se solucionen nunca. Y cuantos más problemas mejor, pues si la gente tiene su mente ocupada en todas estas preocupaciones, no ven más allá. Conviene recordar que su política se basa en la queja permanente y así poder echar la culpa de todo al contrario. Y de esta forma nadie se plantea la cuestión de si los problemas se pueden deber a una mala gestión política. Adoctrinamiento y no función didáctica. La otra gran perversión de los partidos políticos actuales es la didáctica, en su aspecto democrático e ideológico. Efectivamente, podemos decir que hoy en día los partidos políticos ya no hacen didáctica democrática e ideológica, sino adoctrinamiento. Adoctrinan a la gente de que únicamente su ideología es válida y democrática y que todo lo demás es antidemocrático. No es de extrañar, por tanto, que existan partidos que nieguen al otro la condición de democrático por el mero hecho de ser de ideología contraria, cuando lo que deberían hacer, ya que presumen de ser ellos democráticos, es, por un lado, determinar específicamente qué valores democráticos vulnera el partido en cuestión y, por otro lado, interponer la correspondiente demanda ante los tribunales para su disolución. Repetimos, se le niega la condición democrática por el mero hecho de defender una ideología contraria a la suya, que nada tiene que ver con comportamientos y conductas antidemocráticas, como pudiera ser no respetar las normas de convivencia, incitar al odio, no respetar las leyes, defender comportamientos antidemocráticos, etc. Las consecuencias del adoctrinamiento ideológico son múltiples y todas malas. Aquí expondremos algunas de estas consecuencias. 1. Bloquea la reflexión ideológica, por activa y por pasiva. 2. No asunción de responsabilidades. 3. Equiparan democracia a político-democrático. 4. Odio al contrario. Bloqueo de la reflexión ideológica, por activa. El adoctrinamiento bloquea la reflexión ideológica de la ideología que uno tiene. Que bloquee la reflexión sobre la ideología que uno tiene no significa que impida la reflexión. El motivo por el cual se bloquea toda reflexión sobre la propia ideología se debe a que el adoctrinado está tan convencido de la perfección de su ideología y de sus principios, y para él todo es tan lógico y evidente que ni se lo cuestiona. ¿Qué tiene que pensar o qué tiene que reflexionar cuando lo ve todo tan claro? No está de más recordar aquí el ejemplo expuesto anteriormente del estafador que vendía un producto maravilloso pero inexistente, y a pesar de que el engaño era evidente, el estafado exclamaba: «¡Qué pena que me haya engañado con lo bueno que era el producto!». Por pasiva, el adoctrinamiento también bloquea la reflexión ideológica sobre las ideologías contrarias. Y cuando decimos que bloquea la reflexión sobre las ideologías contrarias, no significa que impida reflexionar sobre ellas, sino al hecho de que el adoctrinamiento hace que la persona deforme la información que recibe, con lo cual le impide que pueda haber algo positivo en la ideología contraria. Consecuencias. Las consecuencias de esta falta de reflexión ideológica motivada por el adoctrinamiento siempre son negativas para el pueblo, pues evita ver tanto los errores propios como lo bueno del contrario. Y lo que se consigue con esta actitud es la pasividad total de la gente y que permanezcan siempre los mismos políticos. Para avanzar en política debemos tener una mentalidad abierta y al mismo tiempo crítica y reflexiva con toda ideología, empezando por nuestra propia ideología. Pues si bien es cierto que no existe ideología perfecta, también es cierto que hasta en la peor de las ideologías puede existir algo bueno, aunque solo sea para aprender qué es aquello que no debemos hacer.
Una buena forma de que se asimile cuanto aquí se dice es con un ejemplo, y para ello volvemos al ejemplo del estafador, que vendía un producto maravilloso pero inexistente. El estafado que exclamaba «qué pena que me haya engañado con lo bueno que era el producto» viene siendo como el adoctrinado en política, que idolatra su ideología y es incapaz de reflexionar sobre la misma, y ello a pesar de que el líder no cumple con los planteamientos o principios ideológicos que pregona, que podría ser un motivo más que suficiente para reflexionar. Con lo cual, esta persona será engañada permanentemente, o dicho con otras palabras, con una actitud así no es posible progresar. Volvamos ahora de nuevo con el estafado, que en vez de seguir pensando qué pena que me haya engañado con lo bueno que era el producto, reflexiona sobre lo ocurrido. Supongamos que el producto era una máquina maravillosa que aumentaba la producción en un 100%. Pues bien, después de reflexionar sobre todo lo ocurrido, informarse y analizarlo todo, comprende que la máquina no existe porque hay inconvenientes técnicos que no permiten que ello sea viable. Pero la idea es buena, ya que si existiese una máquina así o algo parecido, se aumentaría la producción. Y como la idea es buena, decide ver la forma de solventar los inconvenientes técnicos y al final consigue diseñar una máquina real que si bien no logra un aumento de la productividad en un 100%, aumenta la productividad en un 50%. Es decir, como en política la perfección no existe, la única forma de progresar es valorar la política con espíritu crítico para desechar lo que no funciona en la práctica y mejorar todo aquello que se puede mejorar. O dicho con otras palabras, lo que tenemos que valorar no es la teoría, que puede ser teóricamente perfecta, sino las consecuencias prácticas, que es lo que funciona en la realidad. Sin embargo, como se ha dicho, el adoctrinamiento, al impedir la reflexión crítica y objetiva, impide todo progreso político. No asunción de responsabilidades. Otro efecto perverso del adoctrinamiento es que los políticos nunca tienen que asumir responsabilidades por sus actos, aunque sean sus actos los que causen el perjuicio, pues la culpa de todos los males siempre la tiene el contrario, y ello no es necesario justificarlo, ya lo saben por anticipado sus seguidores, adoctrinados. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en España, donde los partidos de izquierda echan la culpa de todas las penurias económicas españolas a la derecha, a las multinacionales y a los Estados Unidos. Los partidos de derecha echan toda la culpa de la crisis política española, incluido el golpe de Estado en Cataluña, a los partidos de ideología nacionalista, a las izquierdas y a Rusia. Lo que tiene que tener muy claro el pueblo español es que lo que pasa en España es culpa nuestra. Nosotros somos los responsables para bien o para mal. Tanto Rusia como Estados Unidos harán la política que a ellos en ese momento les beneficia, aunque ello perjudica a España, y es lógico, pues ellos defienden a su nación y a su pueblo, y eso no nos puede parecer mal. Y al igual que Rusia y Estados Unidos, también lo hace cualquier otro país cuyos políticos están al servicio de su pueblo, e incluso lo hacen nuestros mejores amigos, países de la Unión Europea, pues cuanto más débil sea España, más fuerza y poder tienen ellos en la Unión Europea y pueden imponer aquellas políticas que más le favorecen. Sin ánimo de ofender, pero es de imbéciles pensar que los políticos de estos países van a adoptar medidas que beneficien a España y perjudiquen a su propio país. Lo dicho aquí no significa que pueda haber excepciones, efectivamente. A todos los políticos españoles les gusta presumir de europeístas y con una cierta frecuencia reciben felicitaciones tanto de los gobernantes como de la prensa de otros países europeos, tras la firma de un acuerdo del cual los españoles no tienen nada que felicitarse, o cuando son recibidos en otros países con todo tipo de honores y elogios de gran estadista, y nos enteramos que España le condonó el pago de la deuda que tienen que pagar todos los trabajadores españoles, claro está. Echar la culpa de todos los males al contrario es la forma que tienen los partidos políticos de ocultar su incompetencia y su mala gestión. Y llegado a este punto, uno se pregunta, ¿quién tiene la culpa de que los políticos españoles entren en alpargatas y al poco tiempo ya estén hacendados? ¿Rusia o Estados Unidos? Respuesta, nosotros, el pueblo español, por dejarse embaucar por lo que dicen los partidos políticos. Si el pueblo español estuviese unido,
la unión hace la fuerza, en vez de estar enfrentado, aunque sea de forma ideológica, a la hora de votar también lo haríamos pensando en una nación fuerte que pueda defender nuestros intereses en este mundo interrelacionado. Pues si a España le va mal como nación, a los trabajadores no les puede ir bien. Por lo tanto, no le echemos la culpa a Rusia o Estados Unidos por lo que ellos hacen en defensa de sus intereses, aunque nos perjudique. Lo primero que tenemos que ver es qué hacemos nosotros, es decir, nuestros políticos, en defensa de nuestros intereses. Y la sensación que dan los políticos españoles es que a España no les importa nada, que lo único que les importa es su posición, al igual que al cacique o al señor feudal, para vivir de la política sin que nadie le quite el puesto. Divide y vencerás. Aquí vamos a exponer uno de los mejores ejemplos de cómo los partidos políticos nos utilizan y manipulan para no asumir responsabilidades y mantenerse en el poder. En España, el cambio climático está provocando desde hace más de 20 años escasez de agua en muchas zonas de España e incluso desertización, problema que se agudiza año tras año. Tampoco debemos olvidar el aumento de la población y el aumento del turismo en verano, que también genera una mayor demanda de agua. Esta falta de agua ha dado lugar a que hay regiones de España que carecen de agua y piden trasvases de agua de otras zonas para que le envíen el agua sobrante. Hay regiones de España que se niegan a hacer los trasvases de agua porque a ellos tampoco les sobra agua en épocas de sequía. En estas épocas el agua que tienen no cubre sus propias necesidades. Las gentes de ambas zonas tienen razón y es legítima su postura. Pues bien, esta es una situación que a los políticos les viene perfecto. Es más, situaciones así es lo que procuran que se produzca en todo momento y que la situación no cambie nunca. ¿Por qué? Primero, como unos están a favor y otros en contra, los políticos ya tienen la justificación para no hacer nada. Es decir, no tienen que hacer gasto alguno y el dinero lo pueden dedicar a las cosas que a ellos les interesan. Segundo, esta división del pueblo, divide y vencerás, permite a los políticos controlar la situación sin hacer nada. Como unos dicen sí y otros no, no hacen nada. Y a pesar de no solucionar el problema, tampoco asumen responsabilidades. Tercero, un mismo partido político en cada zona apoya la postura que le interesa. Es decir, en una zona están a favor de los trasvases de agua y en la otra zona están en contra de los trasvases de agua. Solo en un país dividido, los partidos políticos pueden mantener a la vez posturas contradictorias y que la gente les siga votando, al creer que defienden los intereses del pueblo. Se ha dicho que las gentes de ambas zonas, a favor y en contra de los trasvases, tienen razón, lo cual en principio puede parecer un contrasentido. Sin embargo, explicando los motivos de este proceder, se podrá entender el por qué la actitud de la gente es correcta y la de los partidos políticos no. Y la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo sacado de la realidad. Trasvase Tajo Segura. La zona de la cuenca del río Segura, básicamente la provincia de Murcia y zonas limítrofes, siempre ha sido una zona de alta rentabilidad agrícola por su clima, pero con poca agua para cubrir las necesidades de un desarrollo agrícola floreciente. Por ello, para garantizar el desarrollo agrícola de esta zona, hace más de 50 años, en el año 1968, se aprobó el trasvase Tajo Segura y al año siguiente, 1969, ya empezaron las obras y 10 años después, en 1979, se inauguró. Cuando se concibió el trasvase hace más de 50 años, la cuenca alta del río Tajo disponía de agua suficiente para poder aportar parte de su agua a la cuenca del río Segura, pero hoy, por desgracia, no es así, salvo en momentos puntuales. O dicho con otras palabras, debido a la sequía que padece una gran parte de España, el agua de la cual dispone actualmente el río Tajo tampoco llega para cubrir las propias necesidades de su cuenca. ¿Qué han hecho los políticos actuales para paliar este grave problema que va más? Nada de nada.
y esperan a que la situación sea límite para justificar un traslado de agua del Tajo al Segura. Es decir, como los políticos no hacen nada para solucionar este grave problema, al final, cuando ya no queda otro remedio, aplican el parche de sacar agua a quien la necesita para dársela a quien no tiene. Con lo cual, si antes había una cuenca sin agua, al final son dos cuencas sin agua, con el enorme perjuicio económico que causa, básicamente en agricultura y ganadería, y ecológico también. Expuestas así las cosas, es lógico que la gente de las zonas que todavía tienen agua se nieguen a los trasvases, no porque no quieran compartir el agua que les sobra, sino porque saben que los políticos lo único que saben hacer son parches, en vez de solucionar el problema. Lo que significa que en periodos de sequía el político siempre va a adoptar la misma medida, sacar el agua a quien la necesita para llevarla donde no hay. Que se arruinan los agricultores y los ganaderos, les da igual. Que ello causa un desastre ecológico mayúsculo, les da igual. El agua que corresponde a cada cuenca hidrográfica se debe respetar siempre y únicamente la que sobre se traspasa. De esta forma nadie se opondría a los trasvases y se evitaría perder millones de metros cúbicos de agua en épocas puntuales de lluvia, exceso de agua que en muchas ocasiones incluso perjudica. Por todo lo dicho, queda claro que esta política del divide y vencerás, unas autonomías frente a otras, a los políticos les va perfecto. Defienden una postura y la contraria, y lo justifican diciéndole al pueblo que están defendiendo sus intereses. Pero sus intereses no son los del pueblo, y como el pueblo está dividido, no se entera. Una cosa debe tener claro el pueblo español y muy especialmente los agricultores y ganaderos. Solo si se tiene un sentido de unidad de España se pueden superar problemas tan graves como lo de la falta de agua. De lo contrario, nos enfrentaremos los unos con los otros mientras los políticos se enriquecen y no solucionaremos nada. Las zonas que hoy todavía pueden sobrevivir con el agua que tienen, lo más probable es que en muy pocos años también carezcan de agua. Los avances científicos de hoy en día nos pueden permitir solucionar este grave problema de la falta de agua, pero si queremos solucionar el problema, el pueblo tiene que estar unido. En resumen, el pueblo se pelea por un vaso de agua y mientras se pelea no se preguntará por qué no se soluciona el problema del agua. Y entre tanto no nos hagamos esta pregunta, no pediremos responsabilidades a los políticos. Y los políticos seguirán a lo suyo, hablar mucho del cambio climático, pero no para solucionar el problema de la sequía, sino para justificar más y más impuestos. Aquí no está de más recordar los 60.000 millones de euros que invirtió el Estado en las cajas de ahorros. Y al decir Estado nos estamos refiriendo al pueblo trabajador. Equiparan democracia a político democrático. Democracia no significa políticos democráticos. Los políticos suelen decir por activa y por pasiva que en una democracia los políticos son democráticos. Falso, completamente falso. Este planteamiento es puro adoctrinamiento político, en el cual insisten muchos los políticos para evitar que la gente cuestione al político en su autoridad democrática y de esta forma evitar que la gente cuestione muchos de los comportamientos antidemocráticos que tienen algunos políticos. Por ello, es tan importante que todo demócrata siempre tenga presente que la democracia no hace al político democrático, sino que es el político democrático quien hace democracia, que no es lo mismo. De hecho, en las democracias hay muchos políticos que no son democráticos. Es más, algunos políticos, y no pocos, son incluso antidemocráticos. Y un buen reflejo de ello son algunas de las cuestiones que se han indicado y otras que se indicarán más adelante. Para determinar si un político es democrático o no, no debemos fijarnos en lo que dicen otras personas del político en cuestión o lo que dice el propio político, sino en su forma de actuar en general. Y en este sentido suelen ser mucho más reveladoras las cuestiones nimias que las cruciales, porque lo que debemos valorar aquí es la actitud del político con las personas. Un ejemplo nos permitirá comprender mejor qué es lo que se quiere decir en el párrafo anterior.
Supongamos que un político deja el coche mal estacionado, un policía local le pone una multa y el político al verlo le manda a retirar la multa y lo amenaza diciéndole: usted no sabe con quién está hablando. Una actitud así demuestra que la persona no es demócrata y no es de fiar. Este tipo de personas, incluso cuando hacen algo que teóricamente es bueno, lo ejecutará mal, pues lo hará no en beneficio del pueblo, sino de forma que le reporte un beneficio a él. Ahora bien, dicho esto, debemos utilizar siempre el sentido común para impedir que nos manipulen con lo que se ha denominado, al hablar de la información, cagada de mosca, bosta de vaca. Además de la actitud personal, también existen otras actuaciones que ayudan a valorar si estamos ante un político democrático o ante un falso demócrata. Aquí mencionaremos algunos hechos con la intención de que la gente reflexione por entender que constituyen un reflejo de un falso demócrata. 1. Aumentar la deuda pública. Esto se comprenderá mejor al hablar de la deuda pública. Lo curioso en estos casos es que al mismo tiempo que endeudan al pueblo, los políticos no dejan de enriquecerse como auténticos chupotes. 2. Si solucionan todo con dinero público, claro está. Es decir, ante un problema, el que sea, su solución siempre es: daremos más dinero para esto, gastaremos más dinero para lo otro, aumentaremos el gasto en aquello, etc. Los políticos de su peculio no dan nada, todo el dinero que dan sale de los trabajadores, o aumentando la deuda pública, que viene siendo lo mismo y peor. En política, los problemas no se solucionan con dinero, sino haciendo las cosas bien. Es más, en política es contraproducente solucionar los problemas a base de dinero, sin subsanar el problema de fondo. 3. Se justifican la subida de impuestos diciendo solo afectará a los ricos. Los políticos saben perfectamente que toda subida de impuestos termina repercutiendo en la gente trabajadora. Esto se explica en otros apartados. Y lo cierto es que cualquier trabajador que reflexione un poco se dará cuenta que los políticos consideran a los trabajadores multimillonarios, puesto que no hacen otra cosa que trabajar para pagar impuestos. 4. Cuando echan la culpa de todos los males a los ricos. Si una persona ganó dinero honradamente, en nada ha perjudicado a los demás. Los políticos, cuando echan la culpa a los ricos, lo hacen con una doble finalidad. 1. Para justificar su incompetencia y a veces cosas peores. Y 2. Eliminar a las personas que hacen las cosas mejor que ellos, para que no se note tanto su incompetencia o sus acciones. La experiencia demuestra que, en aquellos países en los cuales el gobierno de turno se dedicó a expropiar a los ricos, exceptuando, claro está, el dinero de los políticos y allegados, al cabo de 2 años están en una total indigencia, ni tienen dinero suficiente para comprar productos de necesidad, ni existen productos básicos. Y ello es así porque el problema no está en los ricos, sino en la mala gestión. 5. Cuando el político dispone de bienes que no son acordes con lo que gana. Este es el supuesto típico del político chupótero, un falso demócrata. Y lo más sorprendente es ver con qué naturalidad presumen de pobres y el cinismo con que justifican los bienes que tienen. La mansión fue una suerte, la pagué a precio de chabola. El yate, una oportunidad, lo compré a precio de canoa. El cochazo que tengo, una ganga por ser de kilómetro cero, y así todos los demás bienes. Y uno piensa, con los espabilados que son, ¿cómo es posible que el país esté tan endeudado? 6. Si dicen, si me votáis, crearé puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que crean los políticos son los públicos y se paga con dinero de los trabajadores. Además, ya procuran los políticos que los nuevos empleados públicos sean los suyos. Resumiendo, si los políticos crean puestos de trabajo innecesarios en la administración pública o en las empresas públicas, los perjudicados son los trabajadores y los beneficiados son los allegados de los políticos. 7. Minimizan los casos de inseguridad ciudadana o vandalismo. La gente trabajadora no tiene más protección que su cuerpo y siempre termina pagando los platos rotos. Y esto no es teoría, sino que es la pura realidad. Los políticos que minimizan la inseguridad ciudadana y el vandalismo saben perfectamente que ello es así, que los mayores perjudicados siempre son los trabajadores. Por lo tanto, solucionar estos problemas debería ser un acto prioritario.
Sin embargo, lo que hacen es ocultar esta realidad, con la excusa de que no hay que alarmar a la gente, y de esta forma, de momento, solo las personas que sufren el problema de la inseguridad son conscientes de lo que está pasando. Si los atracos, violaciones y muertes, en vez de sufrirlos la gente trabajadora, afectara a los políticos, uno se pregunta si mantendrían el mismo criterio. 8. Si no defienden la propiedad privada, pero su propiedad privada la tienen protegida y bien protegida. 9. Si está más pendiente de los derechos de los delincuentes que de los ciudadanos honrados. Este es otro supuesto típico de un falso demócrata. Sobran explicaciones. 10. Se podrían exponer más supuestos, pero con lo dicho ya hay motivos más que suficientes para que la gente reflexione sobre el talante democrático de los políticos. Odio al contrario. Todo adoctrinamiento ideológico político conlleva el odio al contrario, porque el odio al contrario es la clave de todo adoctrinamiento político. Efectivamente, el adoctrinamiento y al margen de peculiaridades propias de cada caso, se argumenta y fundamenta en 3 pilares. 1. La perfección de la ideología del partido propio. 2. Echarle la culpa de todos los males al partido contrario. Y 3. El enfrentamiento permanente, es decir, el odio al contrario. La perfección de la ideología del partido propio. La ideología del partido político es tan perfecta que todo el mundo tendría de todo y en abundancia, y de trabajar lo justo, más bien poco. Nadie explotaría a nadie, todos iguales, empezando por los dirigentes del partido. Es una ideología tan perfecta que no admite la más mínima duda. Echarle la culpa de todos los males al partido contrario. El partido propio lo hace todo perfecto, la gestión es perfecta y si algo sale mal, la culpa la tiene el partido contrario, que no nos deja aplicar la política que queremos. El enfrentamiento permanente. El enfrentamiento tiene que ser permanente y no puede existir ni un mínimo de tregua, pues es muy importante que la persona no deje de echar la culpa de sus penurias al contrario, para mantenerla enfadada en todo momento. Pues el enfado y el odio, sobre todo si es constante, produce en todas las personas un estado de obcecación que no permite dilucidar dónde reside el problema. De ahí la importancia de mantener el enfrentamiento en todo momento. No vaya a ser que la gente se dé cuenta que el problema reside en la mala gestión de los políticos. Y en España los políticos han alcanzado tal grado de sofisticación en este campo que han conseguido llevar la política del enfrentamiento fuera del ámbito de la política y de esta forma evitan que el enfrentamiento les pueda salpicar y perjudicar políticamente. Efectivamente, el problema puede ser un problema real, de los muchos que existen en la sociedad y que perjudica a todos. Problema que los políticos saben explotar muy bien, pero no solucionarlos. O como decía Groucho Marx, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Pero este tipo de política basada en problemas reales puede salpicar de rebote al partido que la aplica. Y para evitar que nadie pueda decir que ellos también hacen lo que critican del partido contrario, lo mejor es llevar el enfrentamiento fuera del ámbito político y de esta forma se evita entrar en contradicciones entre lo que dicen y hacen. Un buen ejemplo de ello son los enfrentamientos que están ocasionando los políticos en el ámbito puramente social, generando enfrentamientos sociales allí donde nunca existió enfrentamiento social alguno. Además, ya procuran los políticos llevar el enfrentamiento social a aquellas parcelas sociales que saben que son conflictivas, pues no tienen una solución unívoca, con lo cual tienen garantizado el conflicto permanentemente. Por ejemplo, el conflicto generacional entre padres e hijos estará siempre vigente, mientras existan padres e hijos, pero ello nunca se debe transformar en un enfrentamiento social, pues los odios que se generarían impedirán que pueda reinar la armonía en la familia. Reiteramos, una vez más, que la política se tiene que limitar a su ámbito y cuando los partidos políticos aplican la política fuera de su ámbito, las consecuencias siempre son nefastas para la sociedad.
Y aunque los partidos políticos digan que lo hacen en bien de la sociedad, la experiencia nos dice que no es cierto y que actúan así con la única finalidad de mantenerse en el poder y en su propio beneficio. Un par de ejemplos será más que suficiente para dejar constancia de que la justificación que dan los partidos políticos para entrar en otros ámbitos sociales no suele ser cierta. Así, enfrentamiento entre hombres y mujeres y politizar la lengua española. Enfrentamiento entre hombres y mujeres. Cualquier persona de bien, sea hombre o mujer, tiene claro que hay que castigar al violador, nadie lo pone en duda. Y esto es y ha sido así siempre. Pues bien, en este tema en el cual todos estamos de acuerdo, los políticos se han puesto a la cabeza, según ellos, en defensa de la mujer. Y lo que han conseguido no es solucionar el problema, sino generar un enfrentamiento entre hombres y mujeres en este tema y crear un conflicto donde no lo había, pues todo el mundo está de acuerdo en castigar al culpable. Es más, por la información que sale en la prensa, cada año va aumentando este tipo de delitos, lo que demuestra que el enfrentamiento no es la solución. Sin embargo, los partidos políticos, con la excusa del aumento de las violaciones, cada vez nos están llevando a un mayor enfrentamiento entre hombres y mujeres, que es lo que le interesa a los partidos políticos. Tan es así que hay gente que en su casa prefiere no hablar del tema, pues al final, y a pesar de estar de acuerdo en lo importante, terminan discutiendo. Exactamente igual que pasa con los temas políticos, que hoy en día ni en familia se pueden debatir. Mucha gente de buena fe pensará que lo que están haciendo los partidos políticos es defender a la mujer y que a ellos en nada les beneficia este enfrentamiento social entre hombres y mujeres. A este respecto podemos decir: mientras la gente se ofusca en estos temas, en los cuales no existen discrepancias de fondo, nadie entra a valorar la gestión que hacen los partidos políticos y sus fechorías pasan desapercibidas. Es la técnica de siempre de los partidos políticos, del divide y vencerás. Sobran explicaciones. Tampoco es creíble que actúen así en beneficio de la mujer. ¿Por qué no es creíble? Porque ¿cuántos violadores confesos y condenados teóricamente de por vida salen a los pocos años en libertad para que puedan seguir violando? ¿Qué hacen los partidos políticos? Nada. Y la excusa siempre es la misma, es la ley, son los derechos del delincuente. En democracia todos tenemos derechos, no hay que legislar en caliente, y así llevamos más de 40 años de democracia. Y estas situaciones se repiten una y otra vez, y año tras año, sin que los partidos políticos hagan nada. ¿Dónde está aquí la defensa de la mujer que tanto pregonan los partidos políticos? Sin embargo, cuando a los partidos políticos les interesa algo, modifican la ley de la noche a la mañana. ¿Puede haber un mayor fraude en este tema por parte de los partidos políticos cuando por un lado dicen que defienden a la mujer y por otro lado dejan salir a los violadores juzgados y condenados sin haber cumplido la pena impuesta? Queda claro que a los partidos políticos no les interesa solucionar nuestros problemas, sino utilizar nuestros problemas para dividir a la sociedad, enfrentarla y evitar que la gente pueda pensar que los problemas se deben a su mala gestión y lo mucho que se enriquecen, y de esta forma la gente sigue votando a los mismos políticos. Politizar la lengua española. El estudio de la lengua corresponde a los lingüistas y la misión de la Real Academia Española de la Lengua es la armonización de la lengua española, y esta es la función de los académicos. Pues bien, los políticos, con la disculpa de luchar contra el machismo y defender a la mujer, también pretenden enfrentar a la gente en el lenguaje. No nos vamos a extender en este tema, pues aunque cambian las circunstancias, el comportamiento y finalidad de los políticos siempre es la misma, el enfrentamiento social. Aquí nos limitaremos a exponer algunas notas anecdóticas, pero suficientemente clarificadoras. Dos personas están hablando y una de ellas pregunta: ¿cuántos hijos tienes? Y la otra le contesta: 2, niño y niña. La gente se entiende perfectamente. La palabra hijos siempre se ha utilizado como genérico y no tiene sentido darle un valor sexista o machista que no tiene. ¿Alguien puede pensar que la persona que ha preguntado ¿cuántos hijos tienes? ¿Es machista o sexista por el hecho de formular la pregunta de esa forma? No. Y si la persona es realmente machista y sexista y formula la pregunta de la siguiente forma: ¿cuántos hijos, hijas tienes? Por ello, ¿ya deja automáticamente de ser machista y sexista? No. ¿Se imaginan una charla de café y uno de los contertulios dice:
todos, todas, los, las, ciudadanos, ciudadanas, y continúa en los mismos términos, al final, además de ser una pérdida de tiempo, la gente pierde el hilo de la conversación. Como dice la Real Academia Española de la Lengua, con muy buen criterio, este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico y va contra el principio de economía del lenguaje. Además, el uso genérico de las palabras nada tiene que ver con su terminación en o o a. Por ejemplo, astronauta, lingüista, anestesista, logopeda, dentista, dietista, artista, ebanista, electricista, analista, periodista, estadista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las Cortes, los políticos dicen señoría y no señorío. Y que conste que lo de señorío también les va bien, pues muchos de ellos entraron en alpargatas y ahora disponen de tierras en propiedad. Señorío significa territorio perteneciente al señor. Por todo lo dicho, es evidente que los políticos no pretenden suprimir el machismo y sexismo del lenguaje, sino todo lo contrario, introducirlo y de esta forma crear un nuevo enfrentamiento social donde no existía y así desviar nuestra atención de su mala gestión y de lo mucho que se enriquecen. Ya se dijo, al hablar del Estado de Derecho, que la sociedad sigue siendo machista y además que la mujer era la más perjudicada. Y la solución que dan los políticos a este problema es decir hijos, hijas, en vez de hijos. Ni ellos mismos se creen que decir hijos, hijas vaya a solucionar el machismo y los problemas que tienen las mujeres en esta sociedad, pero aumentará los enfrentamientos sociales. Y de esta forma evitarán que la gente pueda pensar que después de 40 años de democracia, la situación actual de la mujer pueda deberse a que los políticos hacen las cosas mal. Pero además, el comportamiento que tienen los políticos con la lengua española deja mucho que desear y no le dan importancia alguna. Es más, se diría que no les importa en absoluto, como lo demuestra el hecho que hoy en día exista zonas de España en las cuales no se enseña el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo. Aunque la gente no lo crea, este comportamiento de los políticos con la lengua española degrada a España como nación a nivel internacional y nos perjudica mucho económicamente. Consecuencias y conclusiones del adoctrinamiento. Llegados a este punto, si nosotros, los españoles, meditamos sobre todo lo dicho acerca del adoctrinamiento y somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que estamos más adoctrinados de lo que creíamos y sin ser conscientes de ello. Efectivamente, tanto los trabajadores de derechas como los de izquierdas quieren lo mejor para el pueblo, que son ellos mismos, y es de imbéciles pensar que un trabajador, por ser de derechas o de izquierdas, lo que desea y quiere es que lo exploten a él y a su familia. Por todo ello, todos los trabajadores merecen ser respetados y estar unidos, en vez de enfrentarse los unos contra los otros, que es lo que buscan los políticos. El estar unidos no impide ver quién lo hace mejor, que es la forma de ir superándonos día a día, y en política también. Asimismo, debemos dejar constancia que sería un error pensar que el adoctrinamiento tiene su base en la ideología, de derechas o de izquierdas. La ideología puede influir, pero el adoctrinamiento es una manipulación que hacen los políticos sobre nosotros, como medio de control. La mejor forma de acreditar que ello es así la tenemos en España. Por ejemplo, partidos políticos españoles de ámbito nacional que se identifican de izquierda, que según ellos, si es de izquierdas implica 1. Que ellos son los que defienden al pueblo, y cuando hablan de pueblo, teniendo en cuenta que son partidos de ámbito nacional, se refieren a todo el pueblo español, y la unión del pueblo es una de las banderas de los partidos de izquierdas. Lo curioso es que algunos de estos partidos de izquierda de ámbito nacional defienden a los partidos de derechas de ideología nacionalista de Cataluña y País Vasco, que lo único que pretenden es dividir al pueblo para establecer diferencia entre personas e independizarse de España. 2. Que todos somos iguales es otra de las banderas de la izquierda, lo que debería significar que todos los españoles somos iguales. Lo curioso es que al apoyar a los partidos de ideología nacionalista es estar a favor de la desigualdad de los españoles, pues es reconocer que los independentistas pueden hacer lo que les da la gana y además mandar sobre el resto de los españoles. No debemos olvidar que,
Los partidos de ideología nacionalista tienen representación en el Parlamento español y sus votos son tenidos en consideración y repercuten en todo el territorio español y en todos los españoles. Sin embargo, los partidos independentistas, en lo que ellos consideran su zona, no admiten más criterio que suyo, desoyendo incluso a los habitantes de su zona que no opinan como ellos. 3. Que la culpa de todos los males de España la tiene la derecha, con la cual no se puede dialogar. Lo curioso es que defienden y apoyan a los partidos de ideología nacionalista de Cataluña y País Vasco, que, mayoritariamente, son de derechas. ¿Cómo es posible que estén a favor de estos partidos que, además de ser de derechas, tienen un comportamiento de superioridad con respecto al pueblo español? Otro tanto puede decirse de algunos partidos políticos de derechas, españoles de ámbito nacional, y no menos grave, que tampoco dudan en pactar con quien sea y hacer lo que sea, vulnerando sus propios principios con tal de mantenerse en el poder. Sin embargo, y a pesar de estas contradicciones más que evidentes, la gente sigue votando a los mismos políticos, gracias al adoctrinamiento, que da como consecuencia el siguiente resultado práctico. Los ciudadanos de izquierdas votarán siempre a los mismos políticos de izquierdas, pues sus políticos nunca tienen la culpa de nada y los contrarios son peores. Y los ciudadanos de derechas votarán siempre a los mismos políticos de derechas, pues sus políticos nunca tienen la culpa de nada y los contrarios son peores. Conclusión. Siempre votamos a los mismos políticos, a los mismos partidos políticos, aunque lo hagan fatal y cada vez paguemos más impuestos y vivamos peor. Mientras tanto, los políticos, tanto de derechas como de izquierdas, cada vez viven mejor y ello es tan evidente que ni pueden ocultarlo. También debemos insistir en que el adoctrinamiento lleva al odio ideológico político, lo que genera odio a nivel nacional, y ello debe ser castigado siempre, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: toda apología del odio nacional estará prohibida por la ley. Como colofón, y con la finalidad de evitar el adoctrinamiento político, debemos insistir en la importancia que tiene que todo demócrata tenga presente en todo momento que la democracia no hace al político democrático, sino que es el político democrático quien hace democracia. Lo que significa que si votamos a políticos no democráticos, no habrá una democracia real.